And he says, y dice, do not listen to your false prophets, fortune tellers, interpreters of dreams, mediums, and sorcerers who say, the king of Babylon will not conquer you. Dice, versículo 9, no les hagan caso a sus falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los mediums y hechiceros que dicen, el rey de Babilonia no los conquistará. Do not listen to your false prophets. No escuchen a sus falsos profetas, fortune tellers, interpreters of dreams, mediums, and sorcerers who say, the king of Babylon will not conquer you. No les hagan caso a sus falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los mediums y hechiceros que dicen, el rey de Babilonia no los conquistará. Amen. Amen. So how many people do we have here? ¿Cuántas personas tenemos aquí? Talking about the text that I just read. Hablando acerca del texto que acabo de leer. How many can you count? ¿Cuántos ustedes podrían contar? Which one is the first one? ¿Cuál sería el primero? False prophets, fortune tellers, interpreter of dreams, mediums, and sorcerers. So aquí tenemos falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los mediums y hechiceros, que dicen el rey de Babilonia no los conquistará. They say that the king of Babylon will not conquer you. What is a false prophet? ¿Qué es un falso profeta? Who is a false prophet? ¿Quién es un falso profeta? Someone that is he's preaching someone who does things in the spirit but outside of God. Alguien que hace cosas en el espíritu fuera de Dios. Somebody that does things in the spirit but outside of God. Someone that speaks for themselves, not from God. Someone that speaks from themselves, not from God. Alguien que habla de su propia parte, no de parte de Dios o de parte del enemigo, or from the enemy. Who is a fortune teller? ¿Quién es un adivino? Who tells adivinanzas? Who is possessed by divination spirit. Somebody that is possessed by divination spirit. Alguien que está poseído por un espíritu de adivinación. Somebody else? ¿Alguien más? Somebody that tells the future. Alguien que dice el futuro. ¿Ah? They try to guess. They think they know the future. Ellos piensan que saben acerca del futuro. What else? Fortune teller, they tell the history of your past. They don't know the future. Fortune tellers tells you the history of your past. Los adivinos te dicen la historia de tu pasado. They don't tell about your future. No te hablan acerca de tu futuro. Somebody else? ¿Alguien más? Interpreters of dreams. Intérpretes de sueños. Joseph in the Bible. Ese era José, el de la Biblia. That was Joseph from the Bible. Who else? ¿Quién más? Daniel. Probably here in this text is referring to those who interpret dreams out of their own interpretation. not from Aquí se God. refiere a que están hablando acerca que interpretan sueños en su propia mente, en su propia manera de proceder, no de parte de Dios. Who are the mediums? ¿Quiénes son los medios? Lo que leen la carta. Yeah, Those that use the tarot. yeah, and I was gonna say those that speak on behalf of the spirit, I mean of the evil spirit. Aquellos que hablan acerca de espíritus de maldad. Son brujos, Warlocks. witches. They kind of like fortune tellers. Similar to fortune tellers. And they supposedly speak to the dead. And they speak to the dead. Ellos le hablan a los muertos, supuestamente. Communicates with the spirits. Alguien que se comunica con los espíritus. Somebody that communicates with the spirits.
of the devil, del diablo. Who are the sorcerers? ¿Quiénes son los hechiceros? Those that practice witchcraft, aquellos que practican la brujería, those who practice magic arts, aquellos que practican las artes mágicas, magic arts, black magic, magia negra, those who talk to speak to the moon, the elements of nature. to the elements of nature. So we see here a group of people. Aquí podemos ver un grupo de personas that the first one on the list is the false prophet. Dentro de este grupo de personas, el primero que leemos en la lista es el falso profeta. But if we see in detail, pero si vemos en detalle, it seems that they are all cousins. Parece como si todos fueran primos. They are similar in some type of way. Son similares en algún tipo de manera. They move in these spiritual arts. Se mueven en estas artes espirituales. And they are 5, y son 5. Espiritistas. And they are 5 in this text, y son 5 en este texto. All of them, todos ellos, in the situation that they were living, they were claiming, oh, don't worry, the enemy is not coming after you. En el tipo de situación en la que viven, ellos están diciendo, oh, no se preocupen, porque el enemigo no viene a conquistarlos. In one of the texts that we read in the weeks before, en uno de los textos que leímos semanas antes, we see Jeremiah vemos a Jeremías diciendo, I've been prophesying for over 23 years. He estado profetizando por más de 23 años. Repent, arrepiéntanse. But it seems that nothing has happened. Al parecer nada ha ocurrido. People resist to repent. La gente se resiste al arrepentimiento. And the people, the audience that Jeremiah is pointing his message, they don't see what he's been prophesying that is about to happen. Ellos por todo este tiempo, a pesar de que Jeremías ha estado profetizándoles, ellos como que no pueden ver que realmente lo que él profetiza realmente se va a cumplir. So we see 5 type of people with office, devilish gift. Vemos 5 tipos de personas con una oficina o con un don diabólico. That they operate, que ellos operan, but the way that they do, pero la manera como lo hacen, they do it outside of God. Y lo hacen fuera de Dios. Generally speaking, hablando en forma general, it's 9:20, son las 9:20. I don't think I will be able to cover everything tonight. Yo no pienso que voy a cubrir todo esta noche. But the main character of this series of teaching, pero el personaje principal en esta serie de enseñanzas, it is Balaam, es Balaam. If you get to know the character of Balaam, si usted conoce el personaje de Balaam, it will help you to discern, te va a ayudar a discernir the schemes of the enemy, las malicias del enemigo. Balaam, I didn't know until I stopped to read all this. Balaam, yo no sabía hasta que me detuve a leer todo esto. What I'm planning to share with you, lo que pienso compartir con todos ustedes, was so key throughout the scripture. Era tan clave a través de todas las escrituras. Balaam is the representation of the vessel of the evil one. Balaam es la representación del vaso del maligno. And why should we care about that, pastor? ¿Y por qué nosotros debería de importarnos eso, pastor? Because we need to be aware, porque necesitamos estar apercibidos of the schemes of the enemy, de las malicias del enemigo. And as we study, y en la medida que estudiamos the scripture, las escrituras, the word of God is the truth. La palabra de Dios es la verdad. And the truth will set us free. Y la verdad nos va a hacer libres. Balaam goes from Numbers. Balaam va desde Números at the beginning of the scripture, al inicio de las escrituras, all the way to the book of Revelation, hasta el libro de Apocalipsis.
That's how much influence this character inside the Bible has. Este personaje tiene tanta influencia, así como pueden ver, dentro de la Biblia. And when I was doing my devotionals from the book of Jeremiah, y cuando hacía mis devocionales sobre el libro de Jeremías, as soon as I stop in this Bible verse with these 5 types of deceivers, cuando me detuve en este versículo donde podemos leer estos 5 tipos de engañadores, in my mind, right away, it triggered the name of Balaam. En mi mente de una vez, eso lanzó el nombre de Balaam. Balaam, generally speaking, Balaam, de forma general, hablando en forma general, he moved in these 5 offices. Él se movía en estas 5 oficinas. In the scripture we find en las escrituras, encontramos that Christ gave gifts to the church, to the body, que Cristo dio dones a la iglesia. And those gifts are, y esos dones son, do you remember, ¿se acuerdan? Apostles, prophets, Teacher, evangelists, and pastor. pastors, and teachers. So, esos regalos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. And here we have, y aquí encontramos 5, but with different purposes, pero con propósitos distintos. So, in another word, en otra palabra, these are counterfeit. Estos son contrarios al propósito de Dios. Just as God raised his body, justo como Dios levanta su iglesia, the enemy is an imitator. El enemigo es un imitador. The enemy will never do anything different than what God has already established. Como el enemigo es imitador, el enemigo nunca podrá hacer algo que Dios ya no haya establecido previamente. So, a false prophet, it is somebody whose message is not originated in the Spirit of God, but from a filthy spirit. Un falso profeta es alguien cuyo mensaje no se originó por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu sucio, un espíritu inmundo. A fortune teller, un adivino, he may use his human senses, podría utilizar sus sentidos humanos, but basically is somebody that is under the influence of a python spirit. Pero es alguien que básicamente se mueve bajo la influencia de un espíritu de pitón. The interpreter of dreams, el que interpreta sueños. In the case of the scripture, en el caso de las escrituras, we find the case of Joseph from God. Encontramos en las escrituras el caso de José de parte de Dios, and we find the case of Daniel from God, y encontramos el caso de Daniel de parte de Dios. A capacity that is given by God to understand the dream and the meaning. Una capacidad que es dada por Dios para entender el sueño y su significado. The interpreters of dreams in the time of Daniel, los interpretadores de sueño en el tiempo de Daniel, when Nebuchadnezzar had his dream, tuvo su sueño, he wanted to let him know what was the dream about without him telling them. Él quería que los que estaban a su alrededor, este tipo de personas, los interpretadores de sueño, le contaran a él qué fue lo que se soñó sin él ni siquiera decirle qué fue lo que se soñó. Imagínese. It requires the power of God. Se requiere el poder de Dios. The one that has that capacity, they don't live in the world of man. El que tiene esa capacidad no vive en el mundo de los hombres. But there are people influenced by the devil, the enemy. Hay personas influenciadas por el enemigo, el diablo, that they interpret dreams, que ellos interpretan sueños. Mediums, los medios o mediums, they're technically raise the dead. Ellos técnicamente levantan los muertos. And we see the case of the medium that King Saul went to speak with Samuel. Vemos el caso en el libro de Samuel donde el rey Saúl fue donde una persona que era un medium que levantó supuestamente a Samuel de los muertos. We call that familiar spirit. Eso lo llamamos espíritu familiar. El familiar spirit, un espíritu familiar,
It's a spirit that has been going around monitoring the family pattern. Es un espíritu que ha estado rondando cierta familia para ver los patrones de una familia en específico. And as this demon y este demonio, as the demon study the pattern of a certain specific family, then they tell the people that are aligned with the enemy, supposedly, the things that only the deceased person knew. Le dice, estos espíritus familiares le hablan a los que son los vasos que se alinean con las tinieblas para contarle cosas que solamente, supuestamente, solo sabía la persona que había muerto. It is never a human being. Nunca es un ser humano. The scripture declares that once somebody goes from this earth, doesn't know what happens anymore. La escritura declara que una vez una persona sale ya de esta tierra, nunca más sabe lo que ocurre en este lado de la creación. So nobody, así que absolutamente nadie who was a human being, que fue un ser humano, has the capacity to come back from the dead. Tiene la capacidad de volver de los muertos and speak to somebody y hablarle a alguien. There's a teaching about the cloud of witness. Hay una enseñanza acerca de la nube de testigos, where God in his willingness, sovereignty, donde Dios en su voluntad y soberanía, if he wants one of those witnesses to visit you, he could do it. But that's a whole other teaching, which I will not go that way. Hay otro tipo de enseñanza donde se habla acerca de la nube de testigos, donde si Dios le permitiera a esa persona que murió en el Señor visitar a un ser vivo, podría hacerlo en su voluntad y soberanía, pero no me voy a ir hacia ese lado de la enseñanza. The sorcerer, el hechicero, is the one that uses words to enchant. Es aquel que utiliza sus palabras para encantar. To plant a thought, para plantar un pensamiento. To curse, para maldecir. And among other things, entre otras cosas. So we have this group of people. Así que tenemos este grupo de personas. And all of them in the time of Jeremiah, y todos ellos en el tiempo de Jeremías, they were saying, don't worry, calamity is not coming. Decían, no se preocupen que la calamidad no viene. But their source, pero su fuente, it was outside of God. Era fuera de Dios. For example, por ejemplo, in the case of the fortune teller, the Pythoness that was behind Paul, saying, these are the men of God. La pitonisa que estaba detrás de Paul y el que andaba con él decía, estos son los grandes hombres de Dios. She was telling the truth. Ella estaba diciendo la verdad. And you gotta pay close attention to this. Y tiene que ponerle atención cercana a esto. She was saying the truth, but her source was not God. A pesar de que ella decía la verdad, su fuente no era Dios. And our problem, it is not the people saying the truth. Nuestro problema no es que la gente esté diciendo la verdad. It's under which spirit this person is quoting the truth. Bajo qué espíritu esta persona está citando la verdad. Yes, it's the truth. Yeah, that person is saying the truth. That person is not lying. Sí, es la verdad. La persona dice la verdad, no está mintiendo. Under which spirit that person is inspired. ¿Bajo qué espíritu tiene esta persona su inspiración? So that's why it is so important. Por eso es tan importante that on our daily lives, as we pray, que en nuestra vida a diario, en la medida que nosotros oramos, to ask for the discernment of a spirit, de pedir discernimiento de espíritu. We can have our own human perception. Nosotros podríamos tener nuestra propia percepción humana. That the way we were raised, que la manera como fuimos criados, maybe street smart, tal vez con tigueraje de la calle. We may have quiet an eye for perception, podríamos tener cierto ojo para la percepción. But the spiritual discernment, pero el discernimiento espiritual, that's a different story. Esa es una historia completamente diferente. It will require the things of God or the Spirit of God. Va a requerir las cosas de Dios o el Espíritu de Dios
so that you can differentiate your voice from the voice of God and from the voice of the enemy. Para que puedas diferenciar tu voz, la voz de Dios y la voz del enemigo. Because usually, porque usualmente, many things may be mixed. Muchas cosas podrían estar mezcladas. But only the discernment of Christ through the Spirit, pero solamente el discernimiento de Cristo a través del Espíritu will help you, te va a ayudar to truly separate, realmente a separar what's coming from God, qué es lo que viene de Dios, and what is coming from the enemy, y qué está viniendo de parte del enemigo. Again, I go to the same example. De nuevo voy al mismo ejemplo. The pitonist, the fortune teller, la pitonisa que contaba el futuro a la adivinación, she was saying the truth. Ella decía la verdad. But something was stirring up inside of Paul. Pero algo como que se le removía a Pablo. Why does she insist that yes, we are people of Christ? Porque ella insiste que sí, somos gente de Cristo. But still something is not matching in my spirit. Pero aún hay algo como que no cuadra en mi espíritu. He didn't turn right away. Él no se movió directamente de una vez. He waited 3 days. Él esperó 3 días. And after the 3rd day, y luego de 3 días, he knew I have to get rid of them, of her. Tengo que deshacerme de ella. 3 days, 3 días. 3 opportunities to discern. 3 oportunidades para discernir. Yet, the same thing over and over again. Aún así, una y otra vez, lo mismo. It's not coming from God. No viene de parte de Dios. That is why we need to spend time asking the Lord for discernment. Por eso necesitamos pasar tiempo pidiéndole al Señor por discernimiento. Now go with me to the book of 1 Corinthians, chapter 6, 9 to 10. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios 6, 9 al 10. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourself. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or are abusive, or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Don't you realize? No se dan cuenta. Don't you realize? That's a question. No se dan cuenta, esa es una pregunta. What do I need to realize? ¿De qué tengo que darme cuenta? According to this text. De acuerdo con este texto. That those that do, que aquellos que hacen what is wrong, lo que es lo malo, they will not inherit the kingdom of God. Don't you realize that those that do wrong or that do evil, they will not inherit the kingdom of God? So, what should I need? What do I need to realize? ¿Qué es lo que necesito darme cuenta? What is that is wrong? ¿Qué es eso que es malo? And what is an inheritance is the other question. ¿Y qué es una herencia? Es la otra pregunta. And then the list of sin is there. Entonces, ahí está la lista de pecados. And then it says, y luego dice, none of those will inherit the kingdom of God. Ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. If an inheritance is good, it is a blessing. Si una herencia es buena, entonces es una bendición. But what if the inheritance is bad or evil? Pero ¿qué tal si la herencia es mala? How would you call that? ¿Cómo llamarías eso? Una maldición. Of course, una maldición. Another question that comes from the text. Otra pregunta que sale del texto.
How do I deceive myself? ¿Cómo me engaño a mí mismo? When we read this, cuando leemos esto, we see the list of sin. Vemos la lista de pecados. And there are other mentioned in Galatians, y hay otros que se mencionan también en Gálatas. But as soon as we fall in any of these categories, pero desde que caemos en una de estas categorías, God forbid, Dios nos libre, we've been deceived, hemos sido engañados. And it says that you surrender yourself to, or that you give yourself into this. Y dice que usted se rinde a esto o que usted se entrega a esto. In other words, en otras palabras, because we are in Christ, porque estamos en Cristo, we have no commitment with sin. No tenemos compromiso con el pecado. Aleluya. And because we have no commitment with sin, sin has no power over us. El pecado no tiene pecado sobre nosotros. No tenemos compromiso con el pecado. Falling into any of these categories, caer en una de estas categorías, it is that the person has surrendered into this. Es que la persona se ha rendido a esto. What type of inheritance have we received in Christ? ¿Qué tipo de herencia hemos nosotros recibido en Cristo? An incorruptible one. Una que es incorruptible. Something that will not perish. Algo que no va a perecer. The things of this earth will perish one day. Las cosas de esta tierra van a perecer un día. But the things of Christ, of the kingdom of God, las cosas en Cristo, del reino de Dios, they are unperishable. Son imperecederas. Uncorruptible. Incorruptibles. Eternals. Eternas. The riches of the glory of Christ are awaiting for us. Las riquezas de la gloria de Cristo están esperando por nosotros. Aleluya. There is too much in the line. Hay demasiado en la línea. There's a lot waiting for us. Hay demasiado esperando por nosotros. And even today, we can manifest. Nosotros podemos manifestar the glory of Christ through our life. La gloria de Cristo a través de nuestras vidas. Aleluya. We are called to be vessels. We are called to be vessels to display the glory of Christ. Nosotros somos vasos que estamos llamados a mostrar la gloria de Cristo. The world, the enemy, has nothing to offer to us. El mundo y el enemigo no tienen nada que ofrecernos. Aleluya. The enemy has not offered you anything new after you came to Christ. El enemigo no te ha ofrecido nada nuevo después que viniste a Cristo. Everything that the enemy has to offer is old. Todo lo que el enemigo tiene que ofrecer es viejo. There's nothing new. No hay nada nuevo. And why is that? ¿Y por qué es eso? Because the enemy knew the old self of you. Porque el enemigo conocía a la persona vieja que tú eras. But in Christ, pero en Cristo, he doesn't know who you are. Él no sabe quién eres. We are hidden in Christ. Estamos escondidos en Cristo. So the enemy has no idea of who you truly are in Christ. El enemigo no tiene idea de quién realmente eres en Cristo. Your current condition, tu condición actual. That is why he always offers the old self. Siempre te ofrece el viejo yo. What used to please you, that you knew that it was sin, the enemy is still offering it to you. Lo que te solía agradar, que tú sabes que es pecado, eso es lo mismo que el enemigo te sigue ofreciendo. And he will continue to offer to you until you depart from this earth. Y va a continuar ofreciéndotelo hasta que te vayas de esta tierra. So what is left for us? Así que, ¿qué queda para nosotros? To pursue, to remain in the Lord. Perseguir, permanecer en el Señor. Aleluya. As long as we remain in Him, He will remain in us. Siempre que permanezcamos en Él, Él va a permanecer en nosotros. As a matter of fact, de hecho, the enemy cannot curse you. De hecho, el enemigo no te puede maldecir. Aleluya. You need to have that clear. Necesitas tener eso claro. God has determined to bless you in Christ. Dios ha determinado bendecirte en Cristo. You are blessed. Eres bendecido. Eres bendecida.
with all the blessings in Christ, con todas las bendiciones en Cristo. Aleluya. That's a reality and a possibility. Eso es una realidad y una posibilidad. Santo. But in order to manifest those words, pero manifestar esas palabras, that's a different story. Esa es otra historia. It is required a battle on our end. Se requiere una batalla de nuestra parte. It is finished. That was the word of that Christ said at the end. Esa fue la palabra al final que Jesús dijo. Está terminado. It is finished. Está terminado. The wrath of God is satisfied. La ira de Dios está satisfecha. Through the blood of Christ. A través de la sangre de Cristo. But the blood of Christ and the name of Jesus, pero la sangre de Cristo y el nombre de Jesús, it comes into effect, comienza o entra en efecto every time that we need to enforce, cada vez que nosotros necesitamos hacer cumplir what He has provided to us, lo que Él ha provisto para nosotros. As we go through these teachings, en la medida que nosotros vayamos avanzando en estas enseñanzas, you'll see, vas a ver, that even though there are many things that are available in Christ, de que a pesar de que hay muchas cosas que ya están disponibles en Cristo, we are the ones that need to make the effort for those things to happen in our life. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que esas cosas se cumplan en nuestras vidas. God had determined to bless Israel. Dios había determinado bendecir a Israel. And to make the story short, y para hacer la historia corta, Balaam is hired, Balaam es contratado to curse the people of God, para maldecir al pueblo de Dios. And he tried multiple times, y él trata múltiples veces. And the curse cannot land on the people of God. Y la maldición no le puede caer al pueblo de Dios. It cannot land on the people of God. No puede caerle al pueblo de Dios, because God had already blessed them, porque ya Dios le ha bendecido. Pero, as we continue to read the scripture, en la medida que continuamos leyendo las escrituras, he is the one guilty, Balaam is guilty of seducing the people of God into sabotage themselves. Balaam, en la medida que seguimos leyendo la palabra, como no puede maldecir a Israel, él es culpable de hacer que el propio pueblo de Dios se sabotee a sí mismo. The same thing happened today. Lo mismo ocurre al día de hoy. The enemy cannot curse you, but his work is to make you sabotage yourself. El enemigo no te puede maldecir, pero su trabajo es hacer que tú mismo te sabotees. And there, y ahí, is where he enters, es donde entra, that we need to know the word of God, que nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. So when the enemy comes to make us sabotage ourselves, para que cuando el enemigo venga a querer hacer que nosotros nos saboteemos a nosotros mismos, we can tell him, it is written. Podamos decirle a él, escrito está. Aleluya. But we need to know the whole scripture, pero necesitamos conocer todo el consejo de la palabra de Dios, because we may say it is written, podríamos decir, está escrito, and then what we are quoting or trying to lean into is not the proper text. De repente, si no conocemos todo el consejo de la palabra de Dios, podríamos querer citar la palabra de una forma errada, yéndonos a un texto que no corresponde. Satan, that's what he did. Satanás, eso fue lo que él hizo. Oh, you're telling me it is written. Oh, me estás diciendo que está escrito. So he said, it is written as well. Así que él dijo, oh, sí, mira, está escrito también. So if we don't know the scripture, if we don't spend time in the scriptures, si no pasamos tiempo conociendo las escrituras, we may be deceived, podríamos ser engañados by the enemy using God's word, por el enemigo utilizando la palabra de Dios. Let's go to Numbers chapter 22. Vayamos a Números capítulo 22. It is in Numbers chapter 22 where we see the story of Balaam, the character
that came to my mind when I read the term false prophet in Jeremiah 27:9. Fue Balaam de Números 22, el personaje que saltó a mi mente cuando leí el término falso profeta en Jeremías 27:9. When I read the story of Balaam, cuando leo la historia o leí la historia de Balaam, he was not only a false prophet, él no solamente era un falso profeta, he had a wide knowledge of the spiritist practice. Él tenía un amplio conocimiento de las prácticas espiritistas to move himself in the spiritual world, de moverse en el mundo espiritual. And basically speaking, y básicamente hablando, he filled the fivefold ministry of the false prophet. Él podía llenar las 5 maneras de lo que es el ministerio, entre comillas, de ser un falso profeta. Something that got my attention as well. Algo que llamó mi atención también. He was not part of God's people. Él no era parte del pueblo de Dios. But for some reason, Balaam knew God, the true God. Pero por alguna razón, Balaam conocía a Dios, al Dios verdadero. And as we read the story, y en la medida que leemos la historia, we see that he himself referred as somebody, as a servant of God. Vemos que al leer la historia, él se refiere a sí mismo como un siervo de Dios. Does it sound familiar to you? ¿Te suena familiar? He was not part of the people of God. Él no era parte del pueblo de Dios, but he called himself a servant of God. Pero él se llamaba a sí mismo un siervo de Dios. He identified the Lord, the God of Israel. Él identificaba al Señor, Dios de Israel, as his God, como su Dios. He was a false prophet, a fortune teller. Él era un falso profeta, él era un adivino. But God, the God of Israel, was his God. Pero Dios, el Dios de Israel, era su Dios. In those days, en esos días of the Old Testament, del Antiguo Testamento, when you talk about a seer, cuando usted hablaba acerca de un vidente, people didn't know the difference between a seer that was from the true living God or a seer that was seeing things through any other spirit. En los tiempos del Antiguo Testamento, la gente no sabía, no conocía la diferencia que podría existir cuando había una persona que era llamado vidente, si este vidente podía ver realmente por el Dios verdadero o si era un vidente que podía ver por cualquier otro tipo de espíritu. People used to refer to those people as seers. La gente se solía referir a ese tipo de persona como vidente. This person is a seer. Esta persona es un vidente. As long as the person is seeing, I don't care. Mientras la persona esté viendo, no me importa. And there are people today, y hay personas hoy, that if they are not careful, que si ellos no son cuidadosos, they may be receiving things that are not from the true living God. Podrían estar recibiendo cosas que no son realmente de parte del Dios verdadero. We see that Moses was the one that wrote the book of Numbers. Podemos ver que Moisés fue el que escribió el libro de Números. And Moses was a seer and a prophet. Y Moisés era un vidente y un profeta. When somebody is in Christ, cuando alguien está en Cristo, when somebody was from the people of God back in the day, cuando alguien era parte del pueblo de Dios en aquel momento, the Spirit of God used to hover that person. El Espíritu de Dios venía y se ponía sobre la persona. And by the influence of the Spirit of God, the person was able to prophesy. Y por la influencia del Espíritu Santo, la gente podía profetizar. Today, hoy, because of the redeeming work of Christ at the cross, por la obra redentora de Cristo en la cruz, when we say, I want Jesus in my heart as my Lord and Savior, cuando decimos, quiero a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. I believe it in my heart, lo creí en mi corazón. Now I am confessing it with my mouth. Ahora lo estoy confesando con mi boca.
then the presence of the Spirit of God comes and dwells inside of us. Entonces la presencia de Dios viene y habita dentro de nosotros. You have received Christ as your Lord and Savior. That's what happens. Has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que ocurre. Now, the hope of glory, Christ lives in you, dwells in you. Ahora la esperanza de gloria, Cristo Jesús, habita en ti, vive en ti. But in order for the person to become a prophet, the person needs to be baptized in the Holy Spirit. Para que la persona pueda hacerse profeta, tiene que ser bautizada en el Espíritu Santo. Because the baptism of the Holy Spirit that gave the beginning, the birth of the church in the day of Pentecost, porque el bautismo del Espíritu Santo que le da nacimiento a la iglesia en el día de Pentecostés, the Spirit came like a mighty rushing wind. El Espíritu vino como un viento recio, and he was hovering over the believers in the upper room, y él estaba sobre los creyentes en el aposento alto, and that is why they were able to speak in unknown language, y eran capaces de hablar en lenguas desconocidas. There are many manifestations in that way. Hay diferentes manifestaciones de esa forma. When the Holy Spirit comes over a person, cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona, that person has never spoken Chinese, let's say. Esa persona nunca ha hablado chino, digamos. But that person needs to testify, to witness to a Chinese person. Esa persona necesita testificarle al chino. And out of a sudden, that person open their mouth. Esa persona abre su boca and doesn't know what he is or she is saying. But the Chinese that is listening is understanding every single word. Pero el chino que está escuchando, a pesar de que la persona está abriendo su boca y no sabe lo que dice, el chino está entendiendo cada una de esas palabras. That's what happened at the day of Pentecost. Eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Chofán, cholbin. No man. De que yo famo, güey. El menú. Chosui. Pollo frito. That's one manifestation. Esa es una de las manifestaciones. Speaking in another language. Without going through the app or going through the institute to learn. Sin pasar por la aplicación o ir por el instituto para aprender. But then, another way or another manifestation, entonces otra forma o manifestación is the angelic tongues, las lenguas angelicales. The one that you are without understanding as you pray, aquellas que usted está sin entendimiento en la medida que ora, but your spirit is communicating with God, pero su espíritu se está comunicando con Dios. That's a different type of speaking in tongues. Ese es otro tipo de hablar en lenguas. One way or the other, una forma o la otra, you need to receive the baptism of the Holy Spirit by Christ. Necesita ser bautizado por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo por Cristo. When we come to the Lord, it is the Holy Spirit that takes us and submerges us in Christ. Cuando venimos a Cristo, es el Espíritu Santo que viene, nos toma y nos sumerge en Cristo. Now we are part of the body of Christ. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Because it was Holy Spirit, porque fue el Espíritu Santo that took us, led us to Christ, nos guió a Cristo, and submerged us, y nos sumergió en Cristo. Now you are a believer. Ahora eres creyente. God loves you so much. Dios te amó tanto that His Spirit convinced you, que su Espíritu te convenció, so that you will go to Christ, para que vayas a Cristo. So that now that you are part of Christ, para que ahora que eres parte de Cristo, now you could go to the Father, puedas ir al Padre. That's how it works. Así es como funciona. No one goes through the Father, to the Father, except through me. Nadie va al Padre, excepto si no es por mí. So nobody could go to God. Así que nadie puede ir a Dios in their own terms, legitimately speaking. Nadie puede ir a Dios en sus propios términos y méritos de una forma legítimamente hablando. And that's the thing with Balaam. Y esa es la cosa con Balaam. How in the world, cómo, if he was not part of the people of God, si él no era parte del pueblo de Dios,
he claimed that God, the God of Israel, was his God. Como él dice que Dios, el Dios de Israel, era su Dios. Because the way he used to approach the Lord, porque la manera como él solía acercarse al Señor, it was through divination. Era a través de la adivinación o el espíritu de Pitón. So he approached God not by faith. Él se acercaba a Dios, pero se acercaba a Dios no por fe. And you need to understand that what is sin for us is not sin for God. Usted tiene que entender que lo que para nosotros es pecado, para Dios no es pecado. Because he is above, far above. Porque Él está por encima, muy por encima. Once we are in Christ, una vez estamos en Cristo, if the Lord decides to baptize you, bautizarte, then the Lord Jesus Christ will take you to the Holy Spirit and will submerge you in the Holy Spirit and fire. Si el Señor quiere ahora bautizarte en el Espíritu Santo, entonces el Señor mismo te va a agarrar, te va a llevar y te va a sumergir en el Espíritu Santo. But the works belongs to the Father. Pero el trabajo, la obra pertenece al Padre. So you see God head in God the Father, God the Son, God Holy Spirit functioning over your life in a constant way. Así que puedes ver cómo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se mueve de una forma tan interesante para complementar tu vida. Moses was a prophet and Moses was a seer. And he did signs and wonders that only Jesus was capable to excel. Moisés era profeta y era vidente y hacía señales como solamente Jesús pudo superar. I believe I already explained what is a prophet. Creo que ya expliqué lo que es un profeta. Somebody that by the Spirit of God is able to communicate what is ahead. El profeta de parte de Dios es aquel que puede comunicar algo que está por venir. That's a prophet. Ese es un profeta. But when the prophet is a seer, pero cuando el profeta es vidente, the words that God speaks to that prophet, la palabra que el Señor le habla a ese profeta, it becomes a vision in itself. Se convierte en una visión en sí mismo. And the one that is a seer, y aquel que es vidente, usualmente dirá, I see this and that. Veo esto y veo aquello. The case of Jeremiah, el caso de Jeremías, he was a seer as well. Él también era vidente. And I love the fact when the Lord is saying to him, what do you see in that vision? Me encanta cuando veo que el Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves en la visión? What do you see? ¿Qué es lo que ves? That is so key. Talking about the prophetic. Eso es tan clave hablando acerca de lo profético. Because if we don't see, then we are not seers. Porque si no vemos, no somos videntes. And there's nothing wrong about it. Y no hay nada malo con eso. It's just that we are not in that office or that type of prophet. Es que no estamos en esa oficina o en ese tipo de profeta. There are people that they say, hay gente que dice, I heard that God spoke inside of my chest. Yo escuché que Dios me habló dentro de mi pecho. Now I believe by faith that I need to do this because I heard God talking to me. Ahora yo pienso y creo por fe que tengo que hacer esto porque Dios me habló. Or some people will say, o algunas personas dirán, I heard it clearly, like he was standing next to me, on my ear. Lo escuché claramente, como si él estuviera de pie justo al lado mío. And he said this and he said that. Y él dijo esto, él dijo aquello. Those are people that are moving in the prophetic. Esas son personas que se están moviendo en lo profético. But there are others that are seers, pero hay otros que son videntes. That as soon as God starts to speak to them, que en la medida que Dios comienza a hablarle a ellos, they start to see a vision. Comienzan a ver una visión. Closed vision or open vision. Visión cerrada o visión abierta. A closed vision, una visión cerrada. You are in your prayer time, eyes closed, estás en tu tiempo de oración, ojos cerrados. And out of a sudden you start seeing things. Y de repente usted comienza a ver cosas.
and you believe by faith that is God that is speaking to you, y usted cree por fe que es Dios que le está mostrando algo, que le está hablando, and it comes to pass, y realmente ocurre, then you could say, entonces puede decir, or that person could say, God spoke to me through a vision. Dios me habló a través de una visión. An open vision, una visión abierta. You may be seated here. Usted podría estar sentado aquí. And out of a sudden, this place disappear in front of your eyes and you are somewhere else. An ecstasy, a vision, just like Peter as he was waiting for the meal. And then the guys that were sent by Cornelius knock on that door on that day. Una visión abierta es una visión que por un éxtasis usted podría estar sentado aquí y de repente todo lo que está a su alrededor desaparece y usted comienza a ver cosas que físicamente no estaban antes, así como le pasó a Pedro mientras esperaba por la comida el día que los sirvientes de Cornelio fueron a buscarlo. A seer, un vidente. Balaam, as a seer, Balaam como vidente, he was the counterfeit of Moses in that time. Balaam era como el antagonista de Moisés en ese tiempo. The manifestation of Balaam, la manifestación de Balaam, it was not good at all, no era buena para nada. God cannot be tempted by evil, nor he tempt anyone. Dios no puede ser tentado por el mal y él no tienta a nadie. His holiness is not affected by anything or anyone. Su santidad no es afectada por nada ni por nadie. Why do we need to know all these things? Let's go to 2 Corinthians 2:11. ¿Por qué necesitamos saber todas estas cosas? Vayamos a 2 de Corintios 2:11. So that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil schemes. So that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil schemes. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Evil schemes, maquinaciones malignas. Satan's hidden agenda is an advantage to the kingdom of darkness. La agenda oculta de Satanás es una ventaja para el reino de las tinieblas. But if we learn and we are equipped, pero si aprendemos y somos equipados, as we are equipped in the Lord, en la medida que somos equipados en el Señor, then we can recognize the patterns that the enemy throw at our lives. Entonces podríamos reconocer los patrones que el enemigo tira en contra de nuestras vidas. We cannot be ignorant, no podemos ser ignorantes. We cannot say, oh, the enemy's scheme would not reach to me because I am in Christ. No podemos decir, oh, las maquinaciones del enemigo no me van a alcanzar porque estoy en Cristo. It is on the contrary, es todo lo contrario. The more you grow in the Lord, mientras más creces en el Señor, the more the enemy will try to attack you. Más el enemigo va a tratar de atacarte. So, pastor, should I stay ignorant? Entonces, pastor, debería quedarme ignorante so that the enemy will not attack me, para que el enemigo no me ataque. No way. De ninguna manera. You know what, pastor? I will stop learning. ¿Sabes qué, pastor? Voy a dejar de aprender. I will not read the scripture anymore. No voy a leer más la palabra. As a matter of fact, I'm going to take a vacation of prayer. De hecho, me voy a tomar unas vacaciones en la oración so that the enemy will not come against my way. Para que el enemigo no venga hacia mí. If you do that, y si haces eso, then you are giving yourself. Entonces te estás entregando. The enemy's there already. In February, in the month of February in our country, the carnival is celebrated. En el mes de febrero en nuestro país se celebra el carnaval. People dress up like demons, la gente se disfraza de diablos, and they spend the whole month of
February doing activities around that. Y se pasan todo el mes de febrero haciendo esas clases de actividades. In the center of the country, there's a province called La Vega, where Ricardo is from. En el centro del país hay una provincia que se llama La Vega, de donde es Ricardo. And that's the most famous carnival. Y ese es el carnaval más famoso. So people dress like demons. La gente se disfraza como diablos. The people go there to be hit by them. La gente va allí para que la gente le dé a ellos. By the demons being hit by those demons. Para que los demonios esos, los diablos le den. With the it's like a leather balloon, like made out of the goat skin. They make a balloon that hits really hard. Ellos hacen un globo de cuero de chivo para que le dé bien fuerte. So there's this lady, old lady, así que va esta señora bien mayor. She's late already to go to her house. Ella ya está tarde para ir para su casa. The sun is going down. El sol está bajando. And she had to go, let's say, like this driveway. Y ella tiene que pasar, digamos que por este callejón. And She's coming out of church. she's going out of the service. Está saliendo del servicio. Heading to her home, saliendo para su casa. It's dark already outside. Ya se puso oscuro afuera. And out of a sudden, from the distance, she see that these devils come her way. Ella ve que estos diablos se están acercando hacia ella. And she started to run, but she's not in good shape. Ella trata de correr, pero ella no tiene mucha fuerza. And the guys dressed up like demons, they say, oh, let's help her. Y los muchachos disfrazados de diablo dicen, vamos a ayudarla. So they go to her, así que ellos van donde ella, and the closer they get to her, y mientras más se le acercan, she starts screaming. Ella comienza a gritar, I am with you guys. Yo estoy con ustedes. And she was coming out of church. Y ella estaba acabada de salir de la iglesia. So, inside the service, she was with God. Dentro del servicio, ella estaba con Dios. Now, on the outside, ahora afuera, because she sees the devil coming her way, porque ve los diablos que se están acercando, she got scared and she says, I am with you guys. Ella se asusta y dice, yo estoy con ustedes. She needed to repent, se tenía que arrepentir. So we cannot give ourselves to the enemy. Nosotros no nos podemos entregar al enemigo. That's the moral of the story. Esa es la moral de la historia. The enemy will try to come our way, but we will rebuke it in the name of Jesus. El enemigo tratará de venir en contra nuestra, pero lo vamos a reprender en el nombre poderoso de Jesús. So that Satan, in the Reina Valera 1960, so that Satan would not take advantage over us because we do not ignore his schemes. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. What are the words here? ¿Cuáles son las palabras aquí? To win, ganar. Take advantage, tomar ventaja. Us, nosotros. Ignorance, ignorancia. And schemes, y maquinaciones. 5 words that we need to take from this text. 5 palabras que necesitamos tomar sobre este texto. To win. Is it important to win? ¿Es importante ganar? Yes. Who plays to lose? Who played to lose? Nobody, right? Nadie juega para perder, o sea que ganar es importante. Advantage, ventaja. Any type of advantage, as minimum as it is advantage. Toda ventaja, por poca que sea, es ventaja. PC. It talks about us, it talks about ignorance, and it talks about schemes of the enemy. Habla acerca de nosotros, ignorancia y las maquinaciones del enemigo. So how can I overcome? ¿Cómo yo puedo vencer? Not being ignorant, no ser ignorante. Not thinking that the enemy will do any harm to me. No pensar que el enemigo me va a hacer algún daño. On the contrary, en lo contrario. We need to be prepared. Nosotros necesitamos estar preparados and enforce the victory that has been given to us. Y de hacer cumplir la victoria que ya se nos ha sido dada. Do you know, sabías,
that to live a life of victory is given by God. Que vivir una vida de victoria es dada por Dios. If you have not prayed to live a life of victory, you need to start praying that now. Si no has comenzado a vivir una vida que represente victoria, tienes que comenzar a orar por eso ahora. Proverbs 21:31. Proverbios 21:31. I will translate it from Spanish. Lo voy a traducir desde el español. The horse is prepared for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Proverbios 21:31. Proverbs 21:31. Proverbios 21:31. So, what is this text telling us? ¿Qué nos está diciendo este texto? That the victory is the Lord. That we need to prepare ourselves, and as we prepare ourselves, God will give us the victory. Hallelujah. Que nosotros necesitamos prepararnos a nosotros mismos. Y en la medida que nosotros invertimos tiempo preparándonos, Dios nos va a dar la victoria. This right here, you are preparing yourself for victory. Esto que está pasando aquí, usted preparándose para recibir victoria. Sharpening the axe. Sharpening the axe, afilando el hacha. We need to prepare ourselves. Necesitamos prepararnos. But the victory will come from the Lord. Pero la victoria va a venir del Señor. Victory belongs to the Lord. La victoria le pertenece al Señor. Aleluya. Sí, sí. And I don't know if you have heard in your Bible, yo no sé si usted ha escuchado en su Biblia o read in your Bible o leído en su Biblia, that it says, que dice that everything is His, que todo es de Él, and that everything is ours in Him, y que todo es nuestro en Él. Parafraseando. So the victory is ours in Christ. La victoria es nuestra en Cristo. Aleluya. But you need to know the word, pero necesitas conocer la palabra, and you need to enforce that word, y necesitas hacer cumplir esa palabra. Aleluya. So any type of defeat in life is unacceptable. Todo tipo de derrota en la vida es inaceptable. It has to fulfill a purpose. Tiene que llenar un propósito. Sometimes we are too compliant. A veces somos muy, tú sabes, como suavecito y nos entregamos. Like, oh yeah, that's part of life. Sí, eso es parte de la vida. I'm like, do I really need to believe that? Y yo estoy como, realmente necesito creer eso. There are things that I won't be able to change. Hay cosas que no podré cambiar. But what would I do as I am waiting on the Lord? Pero ¿qué voy a hacer mientras estoy esperando en el Señor? If the victory is His, si la victoria es de Él. Why we cannot win every time? ¿Por qué no podemos ganar cada vez? That's something that we need to ask ourselves. Eso es algo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. That's something that we need to pray over and over. Eso es algo que necesitamos orar y orar. Why we cannot experience victory every time? ¿Por qué no podemos experimentar victoria cada vez? Lord, why didn't you give me victory over this situation in this season? Señor, ¿por qué no me diste victoria sobre esta situación en esta temporada? Why did I experience loss? ¿Por qué experimenté la pérdida? God is the one who decides to whom He will give the victory. Dios es quien decide a quién Él le va a dar la victoria. So if we don't obtain victory in a certain area, así que si no obtenemos victoria en cierta área, we can go to the presence of God, podemos ir a la presencia de Dios and ask Him y pedirle a Él, why didn't I receive the victory? ¿Por qué no recibí la victoria? Romans 8, 28 to 39, Romanos 8, del 28 al 39, it talks about that we are more than overcomers. Habla de que nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Does it say that we are victims? Dice que somos víctimas. We are more than overcomers. Somos más que vencedores.
In other words, en otras palabras, not every situation may reflect a victory and commonly seen victory, but we are more than overcomers. Tal vez las situaciones a diario no se reflejen como una victoria obvia, pero de acuerdo a este texto y esta palabra, en todas las circunstancias, nosotros somos más que vencedores. Santo Dios. And according to this text, if we go and read it into detail, y de acuerdo con este texto, si vamos y lo leemos en detalle, the victory that we get to experience is based that we are in Christ. La victoria que nosotros podemos reflejar radica en que estamos en Cristo. Aleluya. And that God will not stop loving us. Y que Dios no dejará de amarnos. If we are in Christ, si estamos en Cristo, then God will not stop loving us. Entonces Dios no dejará de amarnos. We have the hope of glory because Christ lives in us. Colossians 1:27. Tenemos esperanza de gloria porque Cristo vive en nosotros. Colosenses 1:27. And if we read the context, y si leemos el contexto, mysteries in the Lord has a glory. Have a glory. Mysteries in the Lord have a glory. Los misterios en el Señor tiene una gloria. Si podemos leer todo esto en contexto. Lack of forgiveness give an edge to the enemy, advantage to the enemy. La falta de perdón da ventaja, le da al enemigo ventaja. 2 Corinthians 2:11 is the conclusion of the Apostle Paul about forgiving those who have made evil to us, who has done us wrong. La segunda de Corintios 2:11 es la conclusión del apóstol Pablo acerca de perdonar a aquellos que nos han hecho el mal. Being ignorant of these things, the amount of ignorance that we get to display, to experience, will be reflected in the same amount of affliction. Ignorar estas cosas va a hacer que nosotros reflejemos un mismo grado de aflicción. The schemes of the enemy is to curse the people of God. Las maquinaciones del enemigo es maldecir al pueblo de Dios. But Jeremiah 29:11 in God Speaks Today in Spanish, pero Jeremías 29:11 en la Dios habla hoy en español. I know the plans that I have for you. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Aleluya. Plans to give you good and not evil. Planes para darle un bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanzas. So I can give you a future filled with hope. I, the Lord, I affirm it. Yo, el Señor, lo afirmo. So, all of us, we have a bright future in Christ. Todos nosotros tenemos un futuro brillante en Cristo. And we need to go tonight with that in mind. Necesitamos irnos hoy con eso en mente. We are more than overcomers. Somos más que vencedores. God is the one that owns the victory. Dios es el que posee la victoria. And He has decided to share that victory with us. Y Él ha decidido compartir esa victoria con nosotros, His people, su pueblo, Aleluya. His inheritance, su herencia. Santo. And there's no scheme of the enemy that is capable to prevail against the body of Christ. Y no hay maquinación del enemigo que sea capaz de prevalecer contra el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. God has plans to give us a hope and a future. Dios tiene un plan para darnos un futuro y una esperanza. But the schemes of the enemy is everything of the contrary. Pero las maquinaciones del enemigo son todo lo contrario. Those that live in a selfish way, they are like their father Satan. Aquellos que viven de forma egoísta son como su padre el diablo. They are always looking to harm others in the
people of God, in the body of God. Siempre están buscando cómo hacerle daño a otros en el pueblo de Dios. Who was seeking to curse the people of God? ¿Quién buscaba maldecir al pueblo de Dios? Balak, Balaak. Balak was the one thinking evil. Balak era el que pensaba, o Balak era el que pensaba mal. And there are always those that are seeking to harm the body of Christ. Y siempre están aquellos que quieren hacerle daño al cuerpo de Cristo. If it happened back then, it's still happening today and all the way until Christ comes and establish the millennium. Va a pasar, pasó ayer y va a seguir pasando todos los días hasta que venga Cristo y se establezca en el milenio. There are always people seeking to harm us. Siempre hay personas buscando hacernos daño. Maybe they themselves don't have the strength. Maybe they may seek for somebody else. Tal vez ellos mismos no tengan la fuerza y quizás ellos busquen a alguien más. Just like Balak seeking for Balaam. Justo como Balaak buscando a Balaam. As we study these texts, en la medida que estudiamos estos textos, we can have certain comprehension of how the enemy schemes against the body of Christ. En la medida que estudiemos este texto, podremos tener una cierta comprensión de cómo el enemigo trata de maquinar el mal en contra del pueblo de Dios. And that will be on the frame of Numbers 22 to 24. Y eso va a estar en el marco de Números 22 al 24. I believe I could stop there. Yo pienso que puedo parar ahí. For the night. Yo pienso que podemos parar ahí por la noche. And we will resume with this topic next week. Y que vamos a retomar este tema la semana que viene. You can study at home. Puedes estudiar en la casa. Numbers 22 to 24. Puedes estudiar números 22 al 24. And next week y la semana que viene, as we go through the text, en la medida que vayamos por el texto, I pray that the Lord will bless you or continue to bless you. Yo espero que el Señor te bendiga o te continúe bendiciendo as we share this word, en la medida que compartimos esta palabra. Have we learned something tonight? ¿Aprendimos algo esta noche? Yes. What do we learn?